Daño ambiental por el atentado terrorista en San Pedro fue evaluado por expertos de la corporación. 62 árboles resultaron afectados, pero se recuperarán de forma natural. La CBC cumple 58 años. Director de la corporación nos cuenta cuáles han sido algunos de los hitos en la historia de esta entidad que ha promovido el desarrollo del Valle del Cauca. Informativo CBC cumple 3 años llevando la información más importante sobre el medio ambiente en la región. El simulacro de evaluación fue todo un éxito. Más de 260 funcionarios evacuaron el edificio de la CBC en menos de un minuto. Y en nuestro tema principal, ¿cómo se está poniendo en marcha el comparendo ambiental en Cali y el resto de municipios del Valle del Cauca? Informativo CBC, otro compromiso con la región. Buenas noches y bienvenidos al informativo de la CBC, el espacio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que tendrá hoy una emisión especial celebrando los 58 años de existencia de la CBC y los 3 años de estar al aire, este espacio noticioso y ambiental. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Wilson. Pero antes de ir con los aniversarios, les contamos que expertos de la CBC evaluaron los daños producidos tras el atentado terrorista en el municipio de San Pedro. Árboles quemados y animales muertos hacen parte del saldo. Los funcionarios hicieron algunas recomendaciones a las autoridades locales. Aunque no fueron mayores, sí se presentaron daños ambientales que afectaron algunas especies de flora y fauna tras el atentado terrorista ocurrido en el municipio de San Pedro. Como se recordará, la explosión derribó una torre de energía y rompió el poliducto que transporta combustible de Cartago a Yumbo, generando un derrame de combustible que se incendió en la quebrada La Artieta. Según profesionales de CBC, se pudo evidenciar que el fuego afectó cerca de 62 árboles, entre los que se destacan especies emblemáticas como samanes, guásimos, chiminangos y 2 fragmentos de guadua. Asimismo, se pudo confirmar que algunos arbustos pequeños se vieron afectados en su totalidad, como los totumos. Igualmente se encontraron flotando algunos peces de las especies zabaletas y tilapias de varios tamaños y algunos ejemplares de ranas iguanas e iguazas. En su evaluación preliminar, los expertos de CBC recomendaron la limpieza de trazas de combustible presentes en el río, reubicar las viviendas presentes sobre las márgenes de la quebrada, promover una reforestación en el cauce y repoblar con especies ícticas nativas la quebrada. Impulsar el desarrollo de la región fue el objetivo con que hace 58 años se creó la CBC. No es fácil resumir más de medio siglo de historia en una nota de televisión, pero con la ayuda del director Óscar Libardo Campo les presentamos un breve panorama de las realizaciones de esta corporación que cambió la historia del departamento. La creación de la CBC se gestó en la década de los 30, buscando menguar las inundaciones del río Cauca y los desbordamientos y avalanchas de sus afluentes. Pero este sueño solo se consolidó hasta principios de los 50, con apoyo del Banco Mundial y expertos norteamericanos que trajeron el modelo de una cuenca similar a la del río Cauca. La CBC fue creada siguiendo el modelo de la Autoridad del Valle de Tennessee y uno de los principales conductores de ese modelo fue el doctor Lilienthal. Y ilustres ciudadanos del Valle del Cauca consolidaron esta que inicialmente era una idea en una realidad. En principio, era una corporación estrictamente para el desarrollo social y económico de la región. Con el modelo de la CBC se crearon sucesivamente otras 22 corporaciones. Como corporación de desarrollo impulsó proyectos de adecuación de tierras. Como el proyecto conocido de Aguas Blancas. Ese fue uno de los primeros proyectos que se desarrolló de adecuación de tierras. Igual el proyecto RUT, en el norte del valle, Roldanillo, La Unión Toro. Luego, entró de lleno al sector eléctrico con la construcción de megaproyectos que cambiaron la historia de la región, como la represa de Calima o la central hidroeléctrica del Alto Achicayá. Sucesivamente se entró en la construcción de Salvajina, proyecto con visión de propósito múltiple que implicaba la regulación de crecientes en las épocas de lluvias altas o de invierno, el mejoramiento de la calidad de agua en las épocas de estiaje,
La historia de la corporación se parte en dos en la década de los 90, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y cuando la CBC se transforma en un ente netamente medioambiental con jurisdicción solo en el Valle del Cauca y separándose del sector eléctrico. Como ente ambiental, la CBC continuó gestando proyectos de desarrollo. Ejemplo de esto es el embalse Sarabrud, que aún en los más tenaces periodos de sequía puede garantizar agua para 7 municipios y 7 corregimientos del norte del valle. Adicionalmente, la corporación ha impulsado la construcción de más de 50 acueductos veredales, 15 plantas de tratamiento de aguas residuales en municipios y 10 en corregimientos, además de las obras de control de inundaciones frente a las olas invernales y el cambio climático. Asimismo, ha impulsado la agricultura orgánica con más de 1000 hectáreas en proceso de reconversión agroecológica y 8 mercados campesinos agroecológicos en el territorio vallecaucano. Queremos un valle verde, queremos un valle ejemplo en desarrollo sostenible. Para el actual director de la CBC, esta historia no habría sido posible sin el esfuerzo de los directores y directoras que lo antecedieron y de los cientos de funcionarios que día a día hacen de esta institución lo que es hoy. Felices 58 años, CBC. Y con esta emisión del informativo CBC completamos también el tercer año de producir este espacio noticioso y ambiental. Son ya 119 emisiones en las que hemos llevado hasta ustedes el acontecer del medio ambiente en el Valle del Cauca. Aquí les presentamos algunas de las imágenes y los hechos que han hecho parte de nuestra agenda informativa. Iniciamos emisiones el 22 de octubre del año 2009, informando al Valle del Cauca sobre el acontecer ambiental del departamento. Ya son 3 años de información y desde entonces hemos acompañado a la corporación en todas sus labores y recorridos por la región. En el 2009 fuimos testigos del proceso que se dio con la minería ilegal en Zaragoza y denunciamos que a pesar de las medidas tomadas por la CBC, la explotación continuaba. Luego del seguimiento de la corporación, esta actividad se detuvo. Para ese mismo año estuvimos en la instalación de una nueva estación meteorológica en el Páramo del Duende, que permite ahora en el 2012 conocer con más precisión el estado del tiempo en el departamento. Para el 2011 fuimos testigos de hechos sorprendentes como la boa que apareció dentro de un automóvil en Cali, una comunidad en Andalucía que recicla aceite de cocina usado y lo convierte en jabón, y el bombardeo con semillas para recuperar un antiguo campo de artillería en Yotoco. Además del ejercicio de autoridad siempre presente en la corporación, en donde registramos cierre de minas que ponían en peligro a mineros y comunidad. También la sanción a un ingenio que afectó fauna acuática cuando desalojaba aguas inundadas de sus cultivos. Procedimiento sancionatorio. Este año informamos a los vallecaucanos sobre las obras de la corporación para la mitigación de la ola invernal, inversión que superó los 30.000 millones de pesos. También mostramos los trabajos realizados por la CBC en el Jarillón del río Cauca en Cali y los a realizar en el convenio con Holanda. Registramos cómo el embalse de Sarabrud en Bolívar Valle pudo abastecer de agua a 7 municipios y 3 corregimientos durante el fuerte verano que azotó el departamento, beneficiando así a más de 150.000 habitantes. Acompañamos a jóvenes de 54 países a un recorrido por el Centro de Educación Ambiental El Topacio de la CBC, el cual fue la puerta de entrada a Colombia de la Ruta Quetzal 2012. En Colombia, la ruta conmemorará la expedición botánica que... Registramos la elección de Oscar Libardo Campo como director general de la corporación para el periodo 2012-2015. Oscar Libardo ya había ocupado este cargo anteriormente en 2 ocasiones, 1995 a 1998, y reelegido para el periodo de 1998-2000. Estuvimos en la entrega de la primera fase del acueducto de Juanchaco, en donde llevar agua desde una zona selvática hasta las playas de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra en un tramo de más de 6,5 kilómetros fue uno de los retos de ingeniería que presenciamos este año. Nuestro compromiso en el informativo CBC es seguir llevando a la comunidad vallecaucana toda la información sobre el medio ambiente del departamento. Semana a semana mostraremos por medio del canal regional Telepacífico, nuestro canal en YouTube y las redes sociales las labores de la CBC frente al cuidado de los recursos naturales, el suelo y la fauna. Felicitaciones también para el informativo. Vamos a una breve pausa y al volver. Detalles de cómo se realizó el simulacro de evacuación en el edificio principal de la CBC. Niños defensores del agua de 33 municipios del Valle se reunieron en Tuluá para intercambiar experiencias. Y en nuestro tema principal les contaremos cómo se está implementando el comparendo ambiental en los municipios del Valle del Cauca. Ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros. Y tal como sucedió en el resto del país, el personal de la CBC participó en el simulacro de evacuación por sismo el pasado 17 de octubre. La experiencia contó con total participación del personal de la CBC. A las 11 de la mañana sonaron los pitos que en segundos movilizaron a más de 200 personas para evacuar los 4 pisos y el sótano del edificio de la CBC. En el simulacro participaron todos, incluso el director de la corporación y sus invitados en ese momento. Estábamos en una reunión con el director hablando de temas del municipio de Cartago cuando nos sorprendió esta evacuación
pero nos parece muy prudente dadas las últimas circunstancias que vienen acaeciendo en el mundo, y pues Colombia no es aparte, y creemos que es muy bueno irnos madurando y preparando para circunstancias adversas. La idea de estos simulacros es que en una emergencia el personal salga rápido pero sin correr, siempre conservando su derecha y que evacúen en orden. En el sitio de encuentro estaban marcadas las áreas y los brigadistas de la CBC, lista en mano, estuvieron pendientes de que hasta allí llegara la totalidad de funcionarios e invitados. Así, en caso de una emergencia real, sabrían si alguien quedó atrás inconsciente o atrapado y podrían alertar a los organismos de socorro. El balance de la actividad es relativamente muy bueno. Pudimos evacuar al personal en el tiempo que esperábamos, en menos de un minuto. La primera persona, después del pito, empezó a evacuar a los 53 segundos y terminados los 57 segundos habíamos evacuado a todo el personal. Ojalá se hagan con más frecuencia, que logremos, digamos, reducir las fallas que cometimos hoy. Hoy encontramos una coyuntura, un nudo en las escaleras donde todo el mundo, digamos, se embotelló, quedamos ahí, y esas cosas hay que superarlas. Yo pienso que para la próxima estaremos mejor. En la CBC se logró evacuar a 265 funcionarios y 23 visitantes en 57 segundos. A nivel nacional, más de 2 millones de personas participaron en el simulacro, quienes evacuaron a 2.835 puntos de encuentro. La CBC se unió así a esta actividad que convierte a Colombia en el primer país de Latinoamérica en realizar este tipo de ejercicios. Una muy buena actividad. En otras noticias, niños de 33 municipios que participan en el programa Defensores del Agua de Acuavalle se reunieron en Tuluá para compartir experiencias. Como su nombre lo indica, este programa busca incentivar el uso adecuado del agua y la CBC está comprometida con esta iniciativa educativa. Con cantos, arengas y poemas dedicados al agua, niños de 33 municipios del departamento se reunieron en Tuluá para hacer sentir su voz como militantes activos de los clubes Defensores del Agua. Que cuando se bañen no gasten tanta agua, que cierren la llave, que cuando haya goteras en alguna llave o algo, que la arreglen. ¿Cómo lo trabajamos? De una manera lúdica, de una manera vivencial. Los niños hacen las salidas pedagógicas, hemos entregado aproximadamente 2.000 volantes. Los niños salen a las calles, a las casas, hacen las charlas domiciliarias. Este batallón de ternura y sonrisas no tiene más arma que su férrea determinación por proteger el preciado líquido de quienes la desperdician y contaminan. Tal es el caso de la pequeña Mabel, que con su club del municipio de San Pedro reúne esfuerzos por recuperar la quebrada de la Artieta, recientemente afectada por un ataque terrorista. Hubo una explosión y toda la quebrada se contaminó, se murieron los peces, las iguanas, hubo mucho caos. Los habitantes del pueblo no sabían qué hacer, corrían para todas partes. Con la celebración de este primer encuentro departamental de clubes defensores del agua, Acuavalle adelanta su estrategia de educación ambiental, teniendo a los niños los mejores guardianes hacia el futuro. Lo que queremos es que entre los clubes se conozcan las experiencias que ellos han tenido, cuáles son los logros, cuáles son las dificultades que han tenido en el proceso, para en esta medida poder fortalecerlos. Hay que trabajar en ello, hay que profundizar en estas acciones, además porque están vinculados niños y jóvenes, que son el futuro de la región, el futuro del país. Al cierre del evento, el director general de la CBC manifestó la intención de acoger esta iniciativa y trabajar en sociedad con Acuavalle, con la meta de impulsar la creación de más clubes defensores del agua en los 42 municipios del departamento. Ha llegado el momento de Ecopedia, la enciclopedia ambiental del Valle del Cauca. Hola, bienvenidos a Ecopedia, la enciclopedia ambiental. Hoy conoceremos la nutria pequeña de río. Esta especie habita principalmente en el río Cauca y sus afluentes. La presencia de la nutria en el ecosistema es el mejor indicio que tenemos sobre el buen estado del cauce fluvial y la calidad del río. La presencia en un hábitat pues significa que hay recursos alimenticios para esta especie, entonces quiere decir que si se encuentra en un hábitat, pues hay suficiente alimento para estos animales. Sin embargo, la calidad del agua de los ríos sigue siendo un factor dependiente de la presencia de estos animales. Desafortunadamente, la cacería por parte de pescadores que la consideran competencia, la destrucción de bosques y la contaminación de los ríos por parte de los seres humanos hacen que esta especie esté categorizada como vulnerable. La invitación entonces es a que no contaminemos los ríos para que esta hermosa especie pueda vivir en su hábitat natural. Hasta la próxima.
La creación de un punto ecológico en uno de los colegios de Cali es apenas una de las manifestaciones del proceso que se adelanta con todos los actores sociales de la ciudad en la implementación de las agendas ambientales en la ciudad de Cali. En el proceso de construcción de la Agenda Ambiental de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se ha venido trabajando con los diferentes actores de la ciudad, entidades públicas, líderes, empresas y el sector educativo. Nace esta iniciativa a partir de la comunidad entera, porque definitivamente como padres de familia, como ciudadanos, como maestros y los mismos estudiantes veíamos la necesidad de tener un compromiso mayor con el cuidado del medio ambiente como una agenda casi de subsistencia del siglo XXI. Empezamos a hacer los programas que involucran la gestión del colegio, pero también la educación de los niños. El primer plan fue el PLEGIR. El PLEGIR implicó que creáramos una zona técnica en el colegio para el ordenamiento de esos residuos sólidos, la disposición final antes de entregarlos, y una campaña que inició como campaña y luego se ha vuelto pues una cultura. Las instituciones educativas de la ciudad son actores de gran importancia en la construcción de la agenda ambiental por su efecto multiplicador en los niños, niñas, jóvenes y padres de familia. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca informa a la opinión pública que ayer lunes 22 de octubre, cuando se desplazaba de la estación de monitoreo del Centro de Educación Ambiental La Sirena, un equipo de funcionarios de la CBC fue interceptado en inmediaciones del corregimiento de Toche, vereda La Nevera, municipio de Palmira. Este grupo fue retenido por un grupo al margen de la ley no identificado. Los funcionarios de la corporación fueron obligados a descender del vehículo de placas ONI 827 de color azul, marca Chevrolet Vitara, marcado con emblemas de la CBC, el cual fue hurtado por los hombres que estaban armados y vestidos de camuflado. La CBC ya interpuso la correspondiente denuncia y pone esta situación en conocimiento de los medios de comunicación y la comunidad en general, para que si el vehículo es visto puedan dar aviso a las autoridades. Pasando a temas más amables, dentro de los aniversarios que celebramos esta semana, este viernes 26 de octubre cumple 10 años el mercado ecológico de azoproorgánicos. La celebración se realizará en el parqueadero de Confandi este viernes en la mañana. Nos vamos a una pequeña pausa y al volver les contaremos cómo se está implementando el comparendo ambiental en los municipios del Valle del Cauca. Ya volvemos. Volvemos al informativo CBC y tal como lo habíamos mencionado vamos a hablar del comparendo ambiental y de cómo se está implementando en el Valle del Cauca. Para ello tenemos como invitada a la ingeniera ambiental Paula Vidal de la CBC. Paula, buenas noches. Buenas noches, Beatriz, gracias. Bueno, empecemos hablando entonces de qué es el comparendo ambiental. El comparendo ambiental es un instrumento de cultura ambiental ciudadana para generar conciencia en torno al manejo adecuado de los residuos sólidos y los escombros. No es más que otra cosa que una notificación oficial y por escrito que se le da al presunto infractor para que se presente a comparecer ante la autoridad competente. Ingeniera Vidal, ¿por qué me pueden imponer un comparendo ambiental como persona natural o como persona jurídica? Bueno, las infracciones van desde el tipo leve hasta las graves. Me pueden a mí imponer un comparendo como persona natural por presentar los residuos sólidos en horarios no establecidos por la empresa prestadora del servicio de aseo. Para el caso de la empresa, que es la persona jurídica, pues sería una infracción para ellos no recoger los residuos en el horario que ellos están establecidos sin previo aviso o socialización del cambio de rutas a la comunidad por algún evento que se les pueda presentar. También me pueden poner un comparendo por depositar los residuos sólidos en espacios públicos, desde un vehículo, el caso de los vehículos está directamente en el comparendo de tránsito, por arrojar o disponer residuos sólidos de escombros en sitios de interés ambiental como humedales, fuentes hídricas, el tema también de las heces de las mascotas, o sea, disponer las heces de las mascotas o permitir esa disposición en espacios públicos sin la debida o correcta recolección por parte de su dueño. En Cali, más de 340 personas han sido sancionadas con el comparendo ambiental. Desde el pasado 1 de octubre se trata por ahora de una sanción pedagógica, como lo veremos en la siguiente nota.
Tirar escombros, sacar la basura en horas distintas a las del recorrido de la empresa recolectora o no recoger las deposiciones de sus mascotas son algunas de las 16 conductas que en Cali podrían traerle a los infractores problemas con la ley, gracias a la implementación del comparendo ambiental. El comparendo ambiental es una medida que busca generar en la ciudadanía caleña una conciencia por el uso y manejo de los residuos sólidos, que se ha identificado que es una problemática bien grande para el municipio de Santiago de Cali. Mientras grabábamos esta nota, miembros de la policía sorprendieron a este joven y su perro incumpliendo otra de las conductas sancionadas. Aunque se mostró de acuerdo con la implementación del comparendo, como suele suceder, el infractor trató de justificarse. Pues que ya había poposeado y volvió a poposear, hay que dar doble bolsa. Desde el 1 de octubre hasta hoy, más de 340 personas han sido sancionadas en Cali con el comparendo ambiental. En primera medida estamos realizando comparendos pedagógicos, informando a la gente de la situación. Toca educar primero a la gente para que no se vayan a aterrar después de las sanciones que van a llegar al caso cuando sean multados por los inspectores de policía. Y es que mientras ahora los infractores solo deben ir al DAGMA y participar de un taller, luego deberán pagar multas que van desde 283.000 pesos por disponer residuos fuera de los recipientes hasta más de 11 millones de pesos para faltas graves como arrojar escombros a humedales, bosques o fuentes de agua. La CBC ha hecho parte de la mesa interinstitucional que está implementando la medida. Venimos acompañando pues al DASMA, a la Secretaría de Gobierno, a la Policía Ambiental, en todo pues como todo el proceso que se viene desarrollando en la implementación de este comparendo que busca trabajarle todo lo que es la parte de cultura ambiental ciudadana. Evitar las multas es simplemente cuestión de cultura y sentido común, como el de doña Ofelia, que siempre recoge lo que deja atrás su mascota. Vea, siempre los he recogido, ¿sabe? Porque a mí me impresiona mucho que sale uno y por toda parte hay popó, y por ellos mismos tiene que hacerlo uno, porque eso los enferma. La Policía Nacional, el Tránsito, los corregidores e inspectores serán los encargados de imponer las multas. En el caso de Cali, por ahora el comparendo es pedagógico, pero en los próximos días ya habrá una multa de por medio. Y allí quiero preguntar, ¿qué tipo de sanciones hay para los infractores de esta norma, ingeniera Vidal? Bueno, como comentaban ahí en la nota, las sanciones son de tipo pedagógico y sanción pecuniaria. La sanción pedagógica corresponde a un módulo de capacitación o una capacitación que tiene que asistir el infractor de 4 horas. En el caso de que sea reincidente, debe prestar un servicio social orientado obviamente a hacer limpieza de áreas de puntos críticos. Y ya las sanciones económicas para el caso de las personas naturales van hasta los 2 salarios mínimos, y en las personas jurídicas van hasta 20 salarios mínimos sin que puedan ser inferiores a 5 salarios mínimos. Y hablando de la imposición del comparendo, entonces cuéntenos también cuál es el papel de la CBC allí. Ya vimos al DAGMA, ya vimos a la policía. ¿Cuál es el papel de la CBC cuando hablamos de comparendo ambiental? La CBC, a través de una normatividad del año 2011, la ley 1466, debe prestar acompañamiento técnico a los municipios para la implementación del comparendo ambiental en todas sus etapas, en la etapa de diseño, implementación y operación del mismo. Y eso pues se viene realizando con todos los municipios de nuestra jurisdicción. Hemos visto que en Cali pues el tema ha avanzado satisfactoriamente. Tenemos algún reporte de Palmira, creo que la semana anterior se hizo lanzamiento en Yumbo. En general, ¿cómo está el tema del comparendo ambiental en todo el Valle del Cauca? Bueno, de acuerdo a estadísticas pues, que hemos recogido durante los meses de mayo y hasta el mes de junio, digamos que todos los municipios del Valle ya tienen aprobados sus acuerdos municipales pues a través de sus consejos y están en estos momentos en un ajuste, incluyéndole precisamente lo que contempla la ley 1466. Y pues CBC estaría acompañándolos obviamente en esa etapa de ajuste de esos documentos y ya la posterior socialización de la normatividad y de cuando entre en vigencia el comparendo. Digamos que yo voy por la calle y veo a un ciudadano que lleva a su mascota, que no recoge lo que hace su mascota o que saca la basura cuando no pasa el carro recolector y no veo a un policía cerca. ¿Yo a dónde informo? ¿De qué manera yo hago que a esa persona le puedan imponer un comparendo ambiental? Bueno, como tú lo decías, el comparendo se puede imponer sea por flagrancia directa, pues cuando una autoridad investiga para eso, la policía, en el caso de los agentes de tránsito, detectan al infractor en flagrancia, o por una denuncia de la comunidad y se pueden acercar a
a las respectivas autoridades ambientales, en este caso de Cali, al DAGMA o a la Secretaría de Gobierno. Y en cada uno de los municipios sí ya a la Secretaría de Gobierno donde les podrán informar. Obviamente pues se estará informando en cada uno de los municipios cuando entra ya en vigencia oficialmente el comparendo ambiental. Hacemos o hemos realizado a través de la historia muchísimas campañas educativas. No vamos a cesar en ese trabajo, pero sin duda el comparendo ambiental da un poco más de dientes a las autoridades ambientales para sancionar a ese ciudadano que se resiste a comportarse bien con su ciudad, indiscutiblemente, ¿no? Sí. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Muchas gracias, ingeniera Paula Vidal, y esperamos pues que todos los municipios adopten el comparendo ambiental y sobre todo que los ciudadanos entiendan que debemos ser respetuosos y limpios con nuestro entorno. De acuerdo. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo-CBC. Sigan en sintonía del canal del Sol y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.